penal adolescente. Por supuesto también agradecer la asistencia de nuestra queridísima audiencia, sé que hay muchos clientes que están conectados, así que los aprovecho de saludar. Y hay bastantes dudas, inquietudes y preguntas sobre este tema. Pero antes de entrar en materia, maestra, nosotros estuvimos conversando, ¿no es cierto?, hace un par de días, y usted tiene una larga experiencia y trayectoria en el servicio público. Entonces le quería preguntar un poco cómo nació esta vocación de servicio, cómo ingresó al servicio público, porque ya ahí repasando su currículum, ¿no es cierto?, vemos que hay 21 años de trayectoria que luego desembocan en el cargo que hoy usted ocupa, a cargo de la Fiscalía Especial para Delitos de Adolescentes. Cuéntenos un poco acerca de esa vocación de servicio. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues agradecerte este espacio de tiempo que nos están permitiendo este día para poder compartir un poco pues acerca de lo que es la justicia penal para adolescentes y pues un poco de lo que fue mi formación vocacional. Este espacio sin duda considero que es el resultado de las alianzas que hemos venido construyendo a lo largo de todos estos años, que hemos venido trabajando de la mano con el equipo de Alto México. Y bueno, pues yo creo que uno ya nace con la vocación, Eduardo. Yo durante toda mi formación académica en la Universidad Autónoma del Estado de México estuve realizando, pues de cierta manera, prácticas de manera en un despacho jurídico, o sea, de manera particular. Sin en cambio, yo no me veía físicamente en un despacho jurídico, ¿no? Yo siempre tuve la intención de ingresar al servicio público, y cuando tuve la obligación, porque así fue, de realizar servicio social, pues no dudé ni un minuto en ingresar a la Fiscalía, bueno, en aquel entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hoy ya Fiscalía General de Justicia. Y créeme que durante todos estos años yo he venido refrendando, ¿no?, esa vocación de servicio y ese compromiso de servir a la sociedad, porque en cada asunto que llega a mis manos y cada asunto en donde dejamos satisfechas a las víctimas y a la sociedad en general, créeme que eso de cierta manera viene contribuyendo en mi vida profesional y en mi vida personal, para que cada día uno se comprometa más en el trabajo que venimos desempeñando y en el servicio a favor, como lo comentaba hace un momento, de toda la sociedad en general. Buenísimo, sin duda, además, maestra, una carrera muy exitosa y esperamos ahí que continúe, ¿no es cierto?, al servicio público. Ya entrando en materia, maestra, la justicia penal adolescente siempre genera quizás algunas dudas o confusiones, porque en realidad los adolescentes tienen un estatuto especial, dada su condición precisamente de adolescente. Y dicho lo anterior, y dada nuestra audiencia, le quisiera preguntar, ¿qué ocurre en México, por ejemplo, cuando los menores, los adolescentes, cometen algún tipo de delito en el comercio, un robo simple? ¿O qué pasa cuando ya escalan ese nivel, ¿no es cierto?, a delitos con violencia, robos violentos u otros delitos más graves? ¿Cuál es el estatuto que rige la materia penal adolescente? Sí, este sistema de justicia penal, pues lo acabas de mencionar, ¿no? Va dirigido a personas adolescentes, es decir, aquellos jóvenes que se encuentran en una edad de 12 años cumplidos a los menos 18 años de edad. Una etapa importante en la vida de una persona para lograr un desarrollo que le va a permitir generar de cierta forma o construir su proyecto de vida en su etapa de adultos. Aquí en el sistema mexicano, nosotros tenemos una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde nos establece la obligación de observar o de vigilar el cumplimiento de ciertos principios que rigen nuestra actuación. Uno de ellos es el principio del interés superior de la niñez, que va a velar porque en todas las decisiones que lleguemos a tomar las autoridades del Estado, siempre se tenga presente la titularidad de los derechos de los adolescentes, que las decisiones que se vayan a tomar sean lo más benéfico para ellos. Y bueno, en este sentido, siempre en la persona, cuando una autoridad, cuando llega a tomar una decisión que le pueda afectar al adolescente, siempre debe de pensar en su beneficio. Y bueno, partiendo de ese principio del interés superior de la niñez, también la ley prevé otro principio que es el de la mínima intervención, que no es otra cosa más que darle solución a las controversias en donde se encuentran relacionados los adolescentes de manera prioritaria sin recurrir a procedimientos judiciales.
Y este mismo principio pues nos lleva de la mano a otro principio que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una respuesta a la conducta considerada como delito que se le atribuye al adolescente, que busca de cierta manera, busca comprensión, busca construir actividades o en la persona adolescente vínculos socialmente positivos, busca la restauración de la víctima. Y en este caso, en el sistema mexicano prevé que para todos aquellos delitos en donde no ameriten una medida de función en internamiento, es decir, delitos de bajo impacto, se puede utilizar una solución, una alternativa a través de la aplicación de un mecanismo alterno de solución de controversias. Es decir, este sistema de justicia penal también prevé que la prisión debe de ser la última opción que nosotros tenemos que considerar al momento de estar, pues, de cierta manera, resolviendo la situación jurídica de un adolescente. Por lo tanto, la mayoría de los delitos en los que se pueden encontrar involucrados nuestros adolescentes se resuelven a través de una solución alterna, es decir, a través de un acuerdo reparatorio o de una suspensión condicional del proceso. Maestra dijo varios conceptos bastante interesantes, ¿no es cierto? Y quizás interpretando un poco algunas cosas técnicas, usted señalaba que buscar beneficios para los adolescentes, ¿no es cierto?, en esta justicia penal adolescente. Entiendo que eso también va encaminado a buscar un beneficio para la sociedad, porque cuando generamos y trabajamos el vínculo social del adolescente, donde todavía hay etapas asociadas al desarrollo del discernimiento, ¿no es cierto?, y no buscar simplemente la criminalización del menor, donde tratemos el sistema con esta justicia restaurativa, tratar de rescatar, ¿no es cierto?, al adolescente, generar ese vínculo social y quizá solucionar el tema un poco más de raíz. Y dicho eso, y en línea con lo que usted estaba comentando, si usted podría resumirnos cuál es el objetivo de este sistema legal, de este sistema legal penal para los adolescentes, que pareciera tener, ¿no es cierto?, objetivos distintos para la población adulta, donde la gente ya tiene un discernimiento formado desde el punto de vista legal, pero respecto al adolescente, al parecer, el objetivo del sistema legal también es particular. Así es, Eduardo. Fíjate que cualquier persona a quien se le hable de un sistema de justicia penal, creo que en automático nosotros lo representamos en la mente como una forma de castigo. Tener en la prisión a una persona. En el caso del sistema de justicia penal para adolescentes, el fin es totalmente distinto. Este sistema de justicia busca no criminalizar al adolescente. Este sistema de justicia busca socioeducar al adolescente, es decir, busca de cierta manera a través de actividades encaminadas a desarrollar aptitudes, habilidades en la persona adolescente, para que este adolescente que de cierta manera ya se ha encontrado en conflicto con la ley penal genere, como te decía, competencias que le lleven de cierta forma a la reconstrucción, al resignificado de su vida, y que le lleve a encaminar a realizar actividades socialmente útiles, que lo aparte de ambientes criminógenos. Entonces, este sistema de justicia va encaminado precisamente a eso, a socioeducar al adolescente para que cuando él llegue a su etapa adulta se convierta en una persona pues socialmente útil, ¿no?, que le contribuya a la sociedad. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de ciertos programas socioeducativos de intervención que tienen que incidir en los ámbitos internos y externos, en factores internos y externos y en los ámbitos tanto familiar, social, escolar y comunitario, para que de cierta manera nuestro adolescente pues se aparte de estos ambientes criminógenos que de cierta forma le llevan a generar conductas antisociales. Sí, es complejo el tema, ¿no es cierto? Porque al final del día tiene que haber una red de protección bien extensa para poder convertir esto en un círculo virtuoso, de poder, como usted decía, dotar de herramientas a los adolescentes de manera que puedan ser gente de bien cuando lleguen a la adultez. Quisiera tocar también, maestra, a propósito de la justicia restaurativa, ¿no es cierto?, a las víctimas, porque también hay un cara y sello en este sentido. Entonces, también la justicia restaurativa se encarga de retribuir o reparar de alguna manera el daño provocado a las víctimas. ¿Cómo funciona esto, de hecho,
de este sistema de justicia penal adolescente. Sí, fíjate que, como comentaba, en el sistema de justicia penal para adolescentes ponderamos en todo momento el interés superior del adolescente, pero esto no significa que dejemos de lado los derechos también de las víctimas. En la justicia restaurativa se trabaja principalmente con la víctima para restaurarla, ¿no? Este principio genera o procura generar comprensión, procura de cierta manera desarrollar, decía, vínculos socialmente positivos, en donde la víctima también de cierta forma se sienta satisfecha con la demanda de justicia que ellos buscan. Este sistema en algunas ocasiones pudiera parecer un poco injusto para las víctimas, que no se sienten que se les está brindando esa atención que ellos requieren, porque, como lo comentaba, el sistema no busca criminalizar al adolescente, no busca castigarlo, busca socioeducarlo. Entonces, en ese sentido, a través de la coordinación de justicia restaurativa, se trabaja con un grupo de mediadores, se trabaja con psicólogos, se trabaja con trabajadores sociales, a efecto de que de cierta manera también sensibilicen a la víctima y la restauren. Es decir, a través de terapias psicológicas e incluso también a través de la canalización en determinado momento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México, también se colabora, ¿no? Para esa restauración de la víctima, que la víctima se sienta satisfecha en esa justicia que ellos buscan, ¿no? Que ellos anhelan. Y que de esta manera, pues nosotros podamos, pues dejar, pues de cierta manera, pues garantizados los derechos de las víctimas frente también a los derechos que en este caso, pues la ley prevé a favor de los adolescentes. Sí, pareciera ser un sistema mucho más complejo, y lo digo en el buen sentido, porque trata de ocuparse de los temas de fondo, ¿no es cierto? Por un lado, de la satisfacción de la víctima frente al ilícito que se cometió, pero también busca que ese mismo adolescente, que no lo queremos criminalizar, no vuelva a cometer ese delito y entienda, ¿no es cierto?, que, o logre discernir que sus acciones están provocando un daño en el otro, en otra persona, y que hay alguien al frente. Entonces, es un sistema, digo, complejo en el buen sentido, porque intenta buscar las raíces de los problemas y solucionarlos. Maestro, usted mencionó ahí, mientras nos comentaba todos estos puntos bien interesantes, que hay bastantes programas arriba de la mesa, y respecto a los cuales la Fiscalía y también los actores privados, que somos un actor importante, ¿no es cierto?, en el sistema, podemos utilizar en favor de contribuir a esta justicia penal adolescente. Yo sé además que Alto México está trabajando con ustedes en impulsar estos programas. Entonces, a ver si usted nos podría dar más luces y comentar a nuestra audiencia en qué consisten y por qué es relevante involucrarnos, ¿no es cierto?, y tender estos puentes entre lo público y lo privado para que este 1 más 1 sea 3 y avancemos en el camino correcto. Sí, fíjate que nosotros buscamos resolver el mayor número de casos a través de algún mecanismo alterno de solución de controversias. Y dentro del acuerdo reparatorio en donde que se pudiera llegar a generar, se busca imponer ciertas condiciones que le beneficien al adolescente. Una de las condiciones es precisamente pues, que se someta a un programa socioeducativo de intervención que le ayude a generar competencias, que le ayude, como comentaba hace un momento, a generar esas habilidades que le permitan desaprender lo que viene aprendiendo de toda su etapa de la vida y aprender nuevos conocimientos que de cierta manera contribuyan a su formación como persona en desarrollo. Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos el programa, por ejemplo, Mexiquense Date un Chance, que es un programa que se trabaja con el apoyo de la Coordinación de Justicia Restaurativa. Este programa tiene por objeto, pues, o busca principalmente no criminalizar al adolescente. Busca, pues, de cierta manera generar soluciones, ¿no? Evitar conflictos tanto en el ámbito familiar, social, económico, que muchas de las ocasiones este tipo de situaciones pues los llevan al consumo de drogas y que por consecuencia a veces a la comisión de delitos.
Entonces, a través de este programa Mexiquense Date un Chance, que consiste en una serie de actividades, como lo comentaba, encaminadas a la formación de la persona adolescente, se busca, de cierta manera, contribuir con el adolescente. Por una parte, ¿no? Se toca la parte del adolescente en donde se desaprende lo malo y aprende nuevos conocimientos. Por cuanto hace a la víctima, se busca esa reparación del daño, se le dan esas garantías de no repetición. Si el adolescente con esa experiencia de legalidad tiene que tener un significado para él en su vida, ¿no? De cierta manera, él tiene que entender que lo que hizo, pues evidentemente no estuvo nada bien. En este caso, en muchas de las ocasiones se busca como esa conciliación entre el adolescente y la víctima, y con esto, pues de cierta manera también se genera esa confianza en la víctima de que el adolescente pues no va a volver a incidir, ¿no? Este programa, nosotros a través de técnicas de entrevista y estudios de trabajo social, se va de cierta manera identificando al adolescente que pudiera ser susceptible de entrar a ese programa Mexiquense Date un Chance. Y bueno, al final de todas las sesiones con las que se trabaja con el adolescente, se logra que éste pudiera reincorporarse, por ejemplo, al ámbito escolar, al ámbito laboral, y también se busca apoyar a la familia, porque muchas de las ocasiones también el adolescente cae en esas situaciones de ilegalidad por la falta de apoyo incluso de las propias redes familiares, ¿no? Entonces, con este programa se busca apoyar tanto al adolescente como a la familia para que el adolescente en determinado momento tenga esas redes de apoyo que eviten nuevamente que nuestro adolescente cometa otro delito. Y bueno, también nosotros contamos con otro programa que se denomina Reincorpórate al Estudio. Con este programa nosotros trabajamos en modelos de educación para la vida y el trabajo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado. Y este programa va enfocado para aquellos adolescentes que por alguna circunstancia no pudieron culminar con su educación básica. Sabemos que la educación transforma a las sociedades. Y si nosotros atendemos ese problema de la educación en el adolescente, le vamos a ayudar también de cierta manera para que vaya construyendo, o sea, una parte, ¿no? de toda la construcción de su proyecto de vida, precisamente que adquiera esos conocimientos que durante sus primeros años de vida no pudo obtener, por lo que decía, por cualquier circunstancia, ¿no? que desafortunadamente no le permitió culminar con su educación básica, es decir, primaria y secundaria. Con este programa ellos logran obtener su certificado de estudios y de cierta manera pues volverse a enrolar en el ámbito de la educación, y cuando ellos tienen la posibilidad o cuando ellos tienen la decisión de querer continuar con sus estudios, también buscamos que ellos de alguna manera continúen con su educación media superior, también a través de convenios con la Secretaría de Educación. También tenemos otros programas, por ejemplo, de rescate de espacios públicos, que busca fomentar en el adolescente valores como la solidaridad, la empatía, la cohesión social, la pertenencia a la comunidad, ¿no? Y también tenemos aquí en la Fiscalía un programa también, o diferentes talleres. Uno de ellos es un taller de lectura, en donde se trabaja en coordinación con el Consejo Editorial de la Administración Pública, en donde también se busca desarrollar en el adolescente esa habilidad, ¿no? Ese hábito por la lectura, y que bueno, sabemos, ¿no? Que de cierta manera pues va a contribuir en la formación de la persona adolescente. Sí, estaba anotando ahí algunos conceptos que me parecen bien interesantes, porque la verdad que uno intuye, ¿no es cierto?, a través de lo que usted nos comenta, que hay un trabajo realmente titánico detrás de todo esto, que no es sencillo, porque además hay una doble labor en la socioeducación. Usted decía primero, los menores y los adolescentes tienen que desaprender la guía que traían, ¿no es cierto?, este background de criminalidad. Y por otro lado, tampoco los podemos criminalizar con el castigo, porque es condenarlos, ¿no es cierto?, a que en el futuro sigan delinquiendo. Entonces le estamos dando herramientas a través de los distintos programas para
esta socioeducación. Le quería hacer una pregunta acá, maestra. ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad civil, ¿no es cierto?, porque es un tema de responsabilidad social también relevante para la sociedad civil, participar activamente en estos tipos de programas? ¿Cómo es el acercamiento? ¿Qué está a nuestro alcance? ¿Qué falta por mejorar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, yo creo que en este sentido todos podemos colaborar, Eduardo. Fíjate que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos establece la obligación de generar, de cierta manera, políticas públicas, planes, programas que lleven a reducir la incidencia criminal en las personas adolescentes. Por ahí hay una frase que a veces me gusta repetir, ¿no? Que nos dicen, educa al niño para que no castigues al hombre, ¿no? Y en ese sentido, esta legislación impone la obligación a diferentes actores, dice, todos somos corresponsables en la formación de la persona adolescente y en realizar actividades de prevención tanto a nivel primario, secundario y terciario. Impone, por ejemplo, la corresponsabilidad al sector empresarial, a organizaciones académicas, a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y a los gobiernos a generar, te decía, ese acercamiento, esas políticas públicas en donde se centre la atención en la persona adolescente para que lo alejemos de esas situaciones o de esos entornos que le pueden generar a él caer en cierta conducta antisocial. Y bueno, nosotros hemos venido formando o celebrando convenios de colaboración con ciertas organizaciones o con ciertas empresas. Trabajamos algún rescate de espacio público, pues los recursos a veces son insuficientes, ¿no? Entonces, con la colaboración de todos, nosotros ponemos, por ejemplo, ciertos insumos que se pudieran requerir en el rescate de espacios públicos. Hemos, por ejemplo, obtenido algún tipo de donación por parte de una empresa fabricante de pinturas que nos ayuda, pues, de cierta manera a mejorar ese entorno. Con organizaciones de la sociedad civil, que también hemos firmado convenios, pues, de cierta manera nos apoyan para, pues, ayudar al adolescente no sé, en a lo mejor, por ejemplo, tenemos un programa que también me gusta muchísimo, que es el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. En ese programa, cuando el adolescente, es un programa donde el adolescente resuelve su conflicto a través de y de cierta manera se somete a un procedimiento o a un tratamiento para superar esa adicción a través de la supervisión judicial. Y bueno, en las etapas o en las sesiones en donde se va pues dando cuenta del seguimiento, del tratamiento que lleva a cabo el adolescente, a veces se incentiva al adolescente, ¿no? Teníamos por ahí una cadena de cines que le regalaba al adolescente, por ejemplo, una entrada a una sala de cine, que a lo mejor para nosotros pudiera ser cualquier cosa, para ellos, créeme que en las condiciones en las que luego a veces los encontramos, son condiciones que a veces hay adolescentes que en su vida habían pisado una sala de cine, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, ellos contribuyen, ¿no? Yo creo que no le quita nada a ellos donar una entrada de cine, y al adolescente como que sí le hace de cierta manera pues entender que si va por ese camino pues puede tener ciertos beneficios sin que obviamente nos convirtamos en un gobierno asistencialista, ¿no? Y bueno, eso sería, por ejemplo, ejemplos, ¿no? De cómo podemos todos colaborar. También, te decía, formamos a veces convenios o alianzas, en este caso con escuelas, donde le dan al adolescente una beca para que continúe con sus estudios. Sabemos que en muchas de las ocasiones el adolescente tiene la intención de querer continuar sus estudios, pero a veces la matrícula en las universidades públicas o en las escuelas públicas, pues a veces ya está completa. Entonces también de esta manera el sector académico, a través de escuelas privadas, nos otorgan becas a favor de para que los usen los adolescentes y que de esta manera pues contribuyan a su formación académica de ellos. Estos temas, maestra, que comentaba de esta invitación, ¿no es cierto?, al cine, que pareciera, como usted dice, algo trivial, son muy relevantes, ¿no es cierto?, porque apuntan a que el menor o el adolescente se sienta parte de, tenga un vínculo y un sentido de pertenencia con la sociedad.
que no sea un paria que camina por otro lado, digamos. Y esas mismas colaboraciones hacen que luego el menor cuide, ¿no es cierto?, también ese espacio público, se sienta acogido, deje de delinquir, porque la misma víctima, de alguna manera, en este caso el comercio, el cine o quien sea, es la que está abriendo las puertas, y él, en lugar de delinquir, va a tender a cuidar esos mismos espacios de los cuales él ya se siente parte. Entonces, eh, es bien interesante lo que usted dice. ¿Cómo ha sido, maestra, en su experiencia, la evaluación de estos programas? ¿Qué resultados tenemos? ¿Cuáles son las expectativas? Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Fíjate que nosotros sí hemos logrado, pues de cierta manera, contribuir para que el adolescente no vuelva a delinquir. La reincidencia para nosotros es un factor bien importante que tenemos que atender. Evitar esa reincidencia, ¿no?, del adolescente. Entonces, el resultado, por ejemplo, de estos programas, tanto Mexiquense Date un Chance como Tribunal de Tratamiento de Adicciones, son dos programas que ayudan a contribuir en la restitución de un derecho fundamental para los adolescentes, como es el derecho a la salud. Un problema de adicción que de cierta manera puede estar afectando a la persona adolescente para que éste pueda cometer los delitos, se supera a través de la ayuda o con la ayuda de estos programas. Y créeme que es bastante satisfactorio ver cómo llegan nuestros adolescentes y cómo se van ya de cierta manera restaurados en su salud, con una visión diferente, con un enfoque humanista, totalmente ya aprendido, ¿no?, o metido en su corazón, y que de cierta manera yo siempre he comentado que a través del ejemplo también predicamos, ¿no? Entonces, un adolescente que en algún momento lo encontramos en la calle con algún consumo de algún tipo de sustancia, y que ahora ya lo vemos con el uniforme escolar, con una vida totalmente diferente, de verdad que es bastante satisfactorio, y créeme que sí ha contribuido todos estos programas socioeducativos para evitar que el adolescente vuelva a delinquir y que de cierta manera siga generando pues conflictos, ¿no?, dentro de la sociedad. Sí tenemos casos de mucho éxito en donde los adolescentes se van, te decía, totalmente restaurados, donde la familia también, por ejemplo, cuando tenemos un adolescente que no tiene el control de sus emociones, que no respeta figuras de autoridad, que no tiene límites, y cuando de cierta manera terminan con los programas que nosotros ofrecemos, la familia también de cierta manera se restaura, la familia queda satisfecha. Como te comentaba, no solamente en ocasiones, no solamente trabajamos con el adolescente, sino también trabajamos con la familia para que de la mano vayan y pues nuevamente, ¿no?, se enfrenten a todas la problemática social, pero ya con las herramientas para que al adolescente le permita decir, esto no es para mí, esto no lo quiero, y por el contrario, ¿no?, ahora quiero contribuir de una manera positiva para que también sirva él como ejemplo, te comentaba, para otros jóvenes de su propio contexto social, en donde se pueda determinar que sí se puede generar un cambio cuando pues se nota instituciones, sociedad y ellos, ¿no? Porque principalmente el cambio pues está y ellos lo quieran aceptar. Y esos casos de éxito, maestra, valen por mil, porque como usted dice, no solamente en la reinserción del menor, sino que también hay una sanación, ¿no es cierto?, más profunda del tejido social, de su entorno, de la familia, de amigos, etc. Le quisiera preguntar también, ¿qué pasa cuando no están estos casos de éxito? ¿Qué pasa cuando un adolescente, qué pasa también, que son los casos, ¿no es cierto?, que no queremos, es contumaz con el ordenamiento jurídico, o llegamos tarde como sociedad, ¿no es cierto?, asumiendo las responsabilidades de cada quien, pero ese joven pasa de los delitos menores a los delitos graves. ¿Cuál es la respuesta del sistema en esos casos? Bueno, en este caso, cuando viene un adolescente que dijeras o dices tú, no tenemos éxito y que de cometer un delito menor pasa a un delito pues ya de alto impacto, la ley también prevé de manera, pues sí nos contempla como de manera excepcional o como la última opción, llegar a una medida cautelar consistente en la prisión, ¿no?, en el internamiento del adolescente.
En este caso, cuando cometen ya delitos de alto impacto, pues desafortunadamente pues tendremos que hacer uso de esa herramienta legal que tenemos, como lo es el internamiento. Y bueno, el adolescente se somete a un proceso judicial con esa medida cautelar en internamiento, pero no se deja de trabajar en la formación de la persona adolescente al interior del centro de internamiento. En el centro de internamiento se realiza o se diseña un plan de actividades individuales con la, de cierta manera, la participación del adolescente para que de esta manera pues se siga trabajando, ¿no? La verdad es que sí son labores muy titánicas, pero creo que lo peor que podemos hacer nosotros es dejar en abandono a ese adolescente y pues de cierta manera no trabajar con él, ¿no? La verdad es que lo peor que te comentaba que podemos hacer es rendirnos como autoridades, como sociedad, y por lo tanto, te decía, este adolescente pues tendrá que tener una medida cautelar en internamiento, pero también dentro del centro de internamiento se seguirá trabajando para lograr esa formación de la persona adolescente. Al comienzo, maestra, comentaba que este sistema era mucho más complejo en el buen sentido. Digamos, aborda las problemáticas de una manera bastante holística, bastante completa, y incluso en el caso que usted está comentando, se me vino nuevamente la frase que usted señaló, eduquemos al menor, ¿no es cierto?, para no sancionar al adulto, y este es un trabajo, ¿no es cierto?, de todos los días, y el sistema además pareciera ser, ¿no es cierto?, inteligente. Con muchos programas que apuntan a la justicia restaurativa para la víctima, pero también a la socioeducación de los menores, que cuando hay crímenes, ¿no es cierto?, más complejos o hay reincidencia, se aplica esta medida de última ratio, ¿no es cierto?, esta medida cautelar de el internamiento, pero no se deja de trabajar con el menor, que me parece muy válido, digamos. Maestra, también hay ciertas consideraciones quizás prácticas, y esta es una pregunta también quizás para resolver dudas de nuestra audiencia y propias también, porque nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, tenemos algunos derechos como para detener, por ejemplo, a alguien en flagrancia. Pero cuando se trata de un menor, me imagino que hay que tener más precauciones, hay que contemplar otras situaciones que quizás no tenemos todos a la vista cuando se trata de un menor que comete un delito en flagrancia. ¿Cómo se debe abordar? ¿Qué es lo que se debe hacer de manera correcta? Sí, pues la Constitución sí a cualquier ciudadano le otorga esa facultad de detener a una persona cuando se encuentre cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Al momento de la detención, o con la única salvedad de que lo entregue de manera inmediata a la autoridad civil más cercana. En este caso, cualquier ciudadano lo detiene, lo entrega a la autoridad civil y esta autoridad civil con la misma prontitud lo debe de entregar al agente del Ministerio Público. El agente de policía, por ejemplo, tiene que realizar el registro de su detención en el Registro Nacional de Detenciones. Tendrá que hacerle saber los derechos que a su favor consagra la ley en favor del adolescente. Tendrá que ponerle en conocimiento quién es la persona que está acusándolo, las consecuencias jurídicas de su conducta. Y bueno, comentabas tú en la parte especial, ¿no? Por tratarse de una persona adolescente, se le permite al adolescente tener un acompañamiento desde el momento de su detención hasta la etapa de ejecución de su medida de sanción por alguna persona de su confianza, su padre, su madre, su tutor o alguna persona que sea responsable delante de la ley y que de cierta manera le vaya brindando ese acompañamiento emocional que requiere la persona adolescente. Una vez que llega a la agencia del Ministerio Público, pues el Ministerio Público tendrá que actualizar en la base nacional del Registro Nacional de Detenciones el momento en que está recibiendo al adolescente, tendrá que acreditar la minoría de edad a través del documento que acredite, que en este caso sería el acta de nacimiento, tiene que hacerle saber los derechos, pues nuevamente, ¿no?, que la ley consagra en su favor. Y fíjate que uno de los derechos o esa diferencia que existe entre un sistema de adultos y un sistema de adolescentes es precisamente el plazo en que se tiene para poder resolver la situación jurídica de un adolescente. Que en este caso, para el adolescente es 36 horas, para los adultos sabemos que son 48 horas,
Podemos ampliar el plazo hasta las 48 horas, sí, siempre y cuando se justifique que dentro de las 36 horas no podemos o no contamos con los elementos suficientes para poder resolver la situación jurídica. En este caso, el Ministerio Público resolverá su situación jurídica respecto a su libertad, te comentaba, dentro de las 36 horas, ya sea dejándolo en libertad o ya sea poniéndolo a disposición del juez de control para que éste determine la legalidad de la detención. Y bueno, dentro de los derechos que también tiene el adolescente, por ejemplo, al momento de la detención, los agentes de seguridad o de policía tienen prohibido o de cierta manera limitado a hacer el uso de las famosas esposas o candados de seguridad. No pueden usar algún tipo de, o ejercer un uso excesivo de la violencia o de la fuerza en su persona del adolescente. Tendrán que hablarle con un lenguaje claro, sencillo, de la manera que el adolescente comprenda el momento que está viviendo. Por ejemplo, también algo bien importante es que el adolescente tiene que estar separado cuando se encuentra en confinamiento, separado del área de los adultos. Jamás podemos nosotros mezclar a un adolescente con un adulto. Tenemos áreas específicas para poder tener de manera segura al adolescente y que esa área de seguridad también no le genere, pues de cierta manera, rechazo al adolescente, ¿no? Es decir, que se cuide la cuestión emocional de la persona adolescente. También, por ejemplo, están ya cuando se encuentran ellos sujetos, por ejemplo, a una medida cautelar de internamiento, está prohibido como forma de castigo el aislamiento en celda oscura, la incomunicación, por ejemplo, ¿no? Con el resto de sus compañeros o incluso con su familia. Ellos tienen derechos también específicos, como por ejemplo las visitas de su familia o de las personas con las que ellos convivan generalmente. Al interior del centro de internamiento también pues se tendrán que desarrollar actividades para que de cierta manera el adolescente siga teniendo como contacto con la comunidad, ¿no? Se le deberá también, por ejemplo, permitir medios de comunicación, estar enterado de todo lo que está sucediendo fuera del centro de internamiento. Se le deberá, por ejemplo, tomar en consideración su opinión para el diseño del plan individualizado de actividades. Y bueno, son una serie de derechos que de cierta manera, te comentaba, pues sí nos van diferenciando, ¿no? De ese sistema de adultos que normalmente nosotros conocemos, porque los adolescentes, pues comentábamos, la Constitución protege derechos humanos a todas las personas, pero a los adolescentes les reconocen derechos específicos dada su condición de persona en desarrollo. Importante los conceptos que menciona la maestra, porque a veces hay mucho desconocimiento, ¿no es cierto? Uno puede pensar o tender a pensar que el tratamiento es el mismo y cometer errores o infracciones que uno no quisiera cometer, ¿no es cierto?, por desconocimiento. Le quisiera preguntar, maestra, y no puedo dejar de hacerlo, me voy a poner un poco hoy la cachucha de alto, quizás ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, esta primera plática. ¿Cómo ha sido el trabajo con la interacción con alto? ¿Cuáles han sido, creo usted, los aprendizajes mutuos que hemos sacado en concreto en MINPI y cómo seguimos avanzando? Sí, bueno, yo creo que el trabajo que hemos venido desarrollando, yo comentaba hace un momento, ¿no? Cuando empezamos la plática, que esta plática del día de hoy creo que es el resultado de las alianzas que hemos venido construyendo y fortaleciendo con el equipo de Alto México. Cuando empezamos a trabajar con Alto México, pues creo que los resultados, digo, a veces decirlo yo de mi parte, pues a lo mejor sería un tanto presuncioso, pero creo que los resultados son palpables, Eduardo. Hemos logrado, de cierta manera, resolver el mayor número de casos. Que esto, te comentaba, a nosotros nos genera, pues, reducir cargas de trabajo, para ustedes les genera mayores resultados, cumplir con metas, tanto por parte de nosotros como por parte de ustedes. La comunicación con el equipo de Alto México, pues, sin duda ha sido formidable. Hemos venido trabajando de la mano, tenemos una comunicación empática, respetuosa, que nos ha de cierta manera pues ayudado, te comentaba, a contribuir, ¿no?, al logro de metas. Nosotros como Fiscalía
y pues creo que también a ustedes como empresa. Hoy en día estamos trabajando con un programa para, pues, de cierta manera, darle una solución temprana a los conflictos que tenemos con los adolescentes. De esta forma, pues buscamos que ustedes obtengan una reparación del daño pues mucho más pronta, que ahorre costos para ustedes, ¿no? Reducir, por ejemplo, solucionar un conflicto en un menor tiempo posible, creo que a todos nos ahorra costos, ¿no? Tanto a nosotros como instituciones, como a ustedes como corporativo, porque pues le damos solución a un problema en un menor tiempo posible que, por ejemplo, llevarlo a un proceso judicial. Y de cierta manera, pues también creo que nos ha ayudado, ¿no? Esta colaboración que hemos venido teniendo, hemos logrado, por ejemplo, capacitar a personal de Alto México para que nosotros podamos echar a volar un proyecto que tenemos en puerta para poder llegar a acuerdos reparatorios en sede ministerial. Tú sabes que hoy en día han venido ustedes trabajando con acuerdos, con acuerdos reparatorios o con alguna suspensión condicional del proceso, pero ya en sede judicial. Y bueno, ahorita estamos trabajando para que podamos, esos acuerdos reparatorios sean de cumplimiento inmediato, donde ustedes obtengan un pago de reparación del daño, obtengan garantías de no repetición por parte del adolescente, de cierta manera se ofrezca una disculpa pública, que el adolescente pues se comprometa, ¿no? También a no acudir a los formatos operados por ustedes, ¿no? A las cadenas operadas por ustedes por un tiempo determinado. Y bueno, también algo bien importante para nosotros es que ellos también se sometan al programa mexiquense de Date un Chance, para que de esta manera creo que todos salimos ganando, tanto nosotros como institución, a ustedes como sociedad y también el adolescente, ¿no? Te comentaba, nosotros para reducir cargas de trabajo, ustedes para que obtengan un pago de reparación del daño pues más pronto, que se ahorren costos para obtener ese pago de reparación del daño, que tengan esas garantías de no repetición y que el adolescente también, te decía, se somete a ese programa socioeducativo que le contribuya a la formación de su vida, a la construcción de su proyecto y que le dé una vida significativa. Gracias, maestra. La verdad que es muy interesante todos los conceptos que dice al final. Yo quiero dejar extendida la invitación, ¿no es cierto?, a toda nuestra audiencia para aprovechar todos estos programas, todas estas herramientas, ¿no es cierto?, que pone el nuevo sistema de justicia penal a disposición nuestra para tener una justicia. La justicia, para ser justa, como dice usted, tiene que ser oportuna. Y parte importante de la satisfacción de la víctima está en esa oportunidad, en esa prontitud de resolución de los conflictos y también en el resultado de evitar la reincidencia, ¿no es cierto?, de esas conductas por parte del adolescente. Y por otro lado tenemos la posibilidad de reinserción de adolescentes, gastar menos recursos para el Estado, y esto va generando un círculo virtuoso. Nosotros seguiremos trabajando con usted, le agradecemos este espacio educativo, ¿no es cierto? También siempre es bueno estar enterado de estas cosas, de cómo van cambiando las herramientas que tenemos a disposición para poder utilizarlas, para lograr beneficios, como usted dice, para todos, de ser capaces de involucrarnos, y este espacio también genera eso, un puente entre lo público y lo privado, permite conocernos, acercarnos, y permite también contarle a nuestra audiencia que hay mucho trabajo, ¿no es cierto?, detrás en el día a día para lograr estos resultados. Estos resultados no son inmediatos. Yo la quiero felicitar públicamente acá por su labor encomiable, por su vocación de servicio durante toda su carrera, y agradecerle nuevamente su espacio, su tiempo, su calidad humana y su paciencia para responder todas nuestras preguntas y consultas. No, pues creo que para mí es bastante importante darles a conocer un poco de lo que es la justicia penal para adolescentes, porque te comentaba yo al principio, ¿no? A veces pensamos que el sistema de justicia penal para adolescentes es igual al sistema de adultos, y pues
pues no es así, ¿no? La verdad es que te comentaba, en este sistema se busca no criminalizar al adolescente, y pues yo, pues de verdad que estoy agradecida por este espacio, por esta oportunidad que me dan para que de cierta manera, yo les digo, socialicemos la justicia penal para los adolescentes y que de cierta manera pues contribuyamos todos, ¿no? En el logro pues, de los objetivos que tiene este sistema de justicia, que todos pongamos ese granito de arena. Comentabas tú que 1 más 1 sean 3, y pues de verdad estoy muy agradecida por este espacio de tiempo, Eduardo. Gracias nuevamente. Por mi parte es todo. Me despido de usted, maestra, agradecido. Me despido de nuestra queridísima audiencia y los esperamos, ¿no es cierto?, en el próximo Alto Talks.